picada. Es esa manteca o mantequilla que nosotros fundimos, sea un baño de María o sea en horno al microondas, y se nos van a separar la capa amarilla, totalmente grasa, de una capa blanquecina y más acuosa. Desechamos la parte lechosa y usamos solo la materia grasa. Y eso nos asegura una diferencia de todo el dibujo que hizo el molde metálico respecto a la masa, y así vamos a poder desmoldar muy bien. La primera de las recetas vamos a hacer el pound cake clásico, pero con el agregado de queso crema y con perfume cítrico. Sería un citrus pound cake. Justamente de esta denominación pound cake salió el nombre ponqué, porque muchos de estos budines en algunos países se lo llama ponqué. ¿Qué ingredientes tenemos? En principio, algún queso de los quesos cremas que sean más duros, los tenemos a temperatura ambiente, si no lo pasamos un poquitito por microondas, unos 10-20 segundos. Acá tenemos 180 gramos de este queso. Y esto, lo primero que tenemos que hacer es tratar de lograr algo mucho más homogéneo. Entonces, no utilizo la lira, sino que voy a ir directamente con batidor, respetando un poco la esencia de lo que eran los pound cake, donde al principio el aire estaba dado justamente por este batidor. Una vez que el queso está homogéneo, le vamos a incorporar 260 gramos de manteca o mantequilla pomada. Entonces bajamos un poco la velocidad e incorporamos toda esta cantidad de manteca. A veces las cantidades que llevan estas tortas asustan un poco, pero tengan en cuenta que hacemos un budín o un cake como para 12 porciones aproximadamente. Entonces es algo que realmente es para mucha gente. Siempre conviene repasar justamente el bol para unir todo lo que haya quedado pegado. Y acá vamos a incorporar azúcar común, azúcar blanco, pero 450 gramos. Parece una cantidad tremenda, pero justamente la humedad de estos budines está asegurada por la gran cantidad que tienen justamente de azúcar. Por eso vamos a agregarla. Podríamos usar azúcar impalpable, pero el azúcar común es el que nos va a garantizar un poco más de aire dentro de esa preparación de budín. Y esto lo dejamos que se vaya uniendo de a poco. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Tenemos 5 huevos que vamos a desligar con una pizca de sal, con el perfume de los cítricos y con esencia de vainilla. Entonces, acá vamos a agregar una pizca importante de sal fina. Tenemos la ralladura de una naranja y le vamos a agregar la ralladura de un limón para que así conjugue los dos caracteres cítricos. Podríamos utilizar mandarinas en la época de invierno cuando se consiguen con mejor perfume y realmente quedan muy bien. Cuando nosotros sacamos la ralladura de un cítrico, notamos que siempre aceitosa, la mano después nos queda aceitosa. Y sí, porque es un aceite esencial el que contiene justamente toda esta familia de naranjas, pomelos, limones y mandarinas, y el aroma se va a difundir mucho mejor en un elemento graso. Entonces las ralladuras generalmente se incorporan sea a la manteca o mantequilla o sea a las yemas. Por eso generalmente las ralladuras van a ver que van desde el inicio. Si yo pusiese la ralladura directamente en la harina, quedaría seca como un aserrín y realmente no se va a incorporar. Y después ponemos una cucharadita de un extracto de vainilla. Este es así bajo la forma de jarabe, pero existen las esencias. Y también podríamos poner una vaina de vainilla realmente raspada para sacar todos esos granitos. Así que lo que hacemos acá es desligar toda esta preparación y es necesario ahora tomarnos un tiempo para ir incorporándola en forma de hilo. Eso es fundamental, demorarnos unos 3 o 4 minutos mientras va integrándose
todos estos huevos al batido. Entonces eso nos va a asegurar que nosotros vamos a tener un aire dentro del budín, más allá del que después vamos a ver con los secos, que le aporta el polvo leudante. Y así entonces se tomaron su tiempo para incorporar huevos y todos los perfumes al batido. Debe integrar muy bien esa preparación. Y entonces vamos a los secos, pues tenemos también una cantidad grande de secos dado la magnitud de lo que estamos armando. Tenemos 350 gramos de harina de trigo, harina común, con 15 gramos de polvo leudante y una pizca de bicarbonato de sodio. 15 gramos de polvo leudante y una pizca de bicarbonato de sodio, que también va a actuar como un leudante en la preparación. Como ven, no es, la cantidad de harina, si bien es grande, es inferior a la cantidad de azúcar. Es de esas pocas tortas que llevan una cantidad tan importante de azúcar. ¿Qué es lo que ocurre con el azúcar? El azúcar es muy amiga del agua, entonces todo lo que integramos de huevos, la hidratación misma que tiene la manteca, que no solo es materia grasa, se queda fijada por el agua. Entonces el budín es súper húmedo. Son esos budines ideales como para la hora del té, o para mantener un desayuno, o para ir cortando rodaja a rodaja, día a día, y hasta 4 o 5 días en la heladera lo podemos mantener perfectamente. Acá mismo voy a incorporar el primer tercio de harina con la velocidad mínima, y con eso voy a lograr que a veces cuando integramos huevos queda como separada la preparación. Entonces la primera espero a ver si está totalmente parejo y después continúo con el resto. Lógicamente, si no tienen una máquina que tenga la fuerza suficiente para integrar la harina, pasan el batido a un bol y lo hacen a mano con una espátula de goma. Ya no hace falta un batidor. Si lo hacemos a mano, va a ser seguramente con una espátula blanca, de esas que tienen la adherencia justa como para poder armarlo. Una vez que toda la harina integró, le damos unos 30 segundos de un batido enérgico, que si bien el gluten de la harina va a empezar a desarrollar y eso es contraproducente para la masa, necesitamos que acá esté todo realmente bien unido, y ya ahí la masa está lista. Así que voy a buscar el molde a la heladera y vamos a poner la masa en el interior. Molde, y vamos a retirar la masa. Una masa que toma un buen color con la ralladura de naranjas, realmente muy bien. Acá tenemos, con la espátula siempre vamos a unir todo abajo, y aquí, como ya estaba puesto el rocío vegetal, entonces colocamos la preparación. Miren la textura que tiene, ¿no? Es una crema muy sostenida, que va a ocupar, les diría, un poco, casi más de 3/4 del molde, pero ya sabemos de antemano que no va a crecer mucho. Y estiramos hacia el dibujo toda la masa, porque el centro ya sabemos que va a crecer sí o sí. Entonces tratamos de hacer una especie de valle en el interior, para que cuando todo el poder de la masa se infle al entrar en contacto con el calor del horno, nosotros tengamos asegurados ya por lo menos los bordes. Y siempre vamos a darle unos golpes para que la masa caiga en esas ranuras. No lo hagamos directamente sobre la mesada, sino sobre algún lienzo, para evitar dañar los moldes.
Y entonces, horno a 170 grados, es un horno más vale bajo y durante 55-60 minutos. No lo cocinen en horno muy alto porque les va a hacer una capa oscura y el interior va a quedar, por supuesto, crudo. Listo, horno 170 durante 55 a 60 minutos. Y después del pound cake cítrico vamos a hacer una versión de chocolate, que en realidad va a llevar cacao para que quede más oscuro y con un sabor más intenso, pero tiene un poco el mismo principio que la anterior, porque la fórmula en general se repite. Sin embargo, el sabor después es, por supuesto, muy distinto. Acá tenemos 360 gramos de manteca o mantequilla. Entonces acá vamos a utilizar el accesorio que es para el batido justamente de manteca, lo que llamamos lira o la hoja, y le vamos a agregar 300 gramos de azúcar. Fíjense, la receta anterior tenía 450, esto tiene 300, ya es un budín que se acerca más a los cánones habituales de recetas. Lo mismo va a ser para un molde tan grande como el anterior, pero lógicamente que las fórmulas van variando. Incluso dentro de la pastelería francesa existe el famoso budín 4/4, porque en definitiva es lo mismo que hablábamos del pound cake, que poníamos una libra de cada uno de esos ingredientes. Tenemos 400 gramos de huevos, que son 6 o 7 unidades aproximadamente. Las vamos a desligar con una pizca de sal para después poder integrarlo. Ustedes vieron que muchos de los budines directamente uno va echando huevos de a uno, y sin embargo en estos la incorporación tiene que demorar un poco más de tiempo. Por eso es que se desligan primero para que después se integren mucho mejor en la preparación. Por eso esto lo vamos a trabajar. Acá prácticamente el ingrediente que está en mayor proporción son los huevos. ¿Por qué? Porque el cacao amargo es muy astringente y necesita mucha humedad. Por eso acá tenemos una proporción alta en huevos. Vamos a ver cómo está esto. Como siempre vamos a bajar los bordes, porque siempre queda a veces material adherido y que no está del todo homogeneizado. Entonces siempre bajamos ahí y después continuamos, y ahora vamos a ir con el agregado justamente de huevos. Y recuerden, siempre tenemos que tomarnos ese tiempo de unos 3-4 minutos antes de poder completar la incorporación de huevos. Con la última porción de huevos desligados vamos a dejar batiendo mientras hacemos el resto de los ingredientes. Tenemos acá harina, polvo leudante o polvo para hornear y bicarbonato de sodio. La misma que en el caso anterior. En este caso tenemos 300 gramos de harina con 20 gramos de polvo para hornear y una pizca de bicarbonato. 300 de harina, 20 gramos de polvo leudante, un poco más que en la anterior, justamente como para levantar un budín más pesado como es el de cacao. Y esto lo tenemos así, todo tamizado. Y nos falta hacer la preparación que va a ingresar como de cacao. Entonces, lo que tenemos es 120 centímetros cúbicos de agua caliente, a los cuales les voy a agregar después 80 gramos de cacao amargo. El cacao es súper astringente, entonces enseguida se va a transformar en una pasta y enseguida lo vamos a pasar al batido. Por eso solamente acá lo que hacemos es este puré de cacao y agua. Cacao y agua. Así que esto rápido va a ir a la batidora
para integrarlo antes de recibir la harina. Directamente colocamos todo acá y lo vamos a trabajar un poquitito hasta integrar todo. Vamos integrando los secos hasta obtener una pasta no tan dura como en la anterior, sino que es un poco más blanda. Terminamos de integrar a mano un poco toda la preparación y entonces nos damos cuenta, ven, que la pasta es un poco más liviana que la anterior. Eso también va a hacer que se meta bien en todas las fisuras que tiene el molde. Estamos trabajando con un molde también grande de 26 centímetros por 10 de alto, que por supuesto está con ese rocío vegetal puesto ahora en la heladera en frío hasta último momento. Lo buscamos. Es un molde que tiene un dibujo muy lindo, parece casi como un panal, podríamos llamarlo, entonces es difícil de desmoldar. Cuando más dibujitos tenga, peor es para después desmoldarlos. Está bien aceitado, digamos, con ese rocío vegetal, y entonces lo que vamos a hacer es colocar la preparación en el interior y después alisarla para que quede realmente pareja. Tengan en cuenta que es grande la proporción de la receta en cuanto a ingredientes, pero en el molde después va a ser exacto. No dejen nada en los bols, tengan en cuenta que la pastelería es siempre exacta y está acorde. Uno tiene que encontrar el equilibrio ideal entre los moldes que tiene y las recetas que uno tiene más o menos en su repertorio para después poder no desperdiciar material. Al igual que en el otro, aunque la masa sea blanda, tratamos de llevar hacia los bordes, liberando el centro para que después quede parejo. Y este budín también va a ir a una cocción a 170 grados, aproximadamente, les diría 45-50 minutos, quizás unos 10 minutos menos que la anterior. Pero por supuesto, siempre con un palito de brochet controlamos la cocción para que realmente tengamos una cocción perfecta en el interior. No se olviden de darle 2 o 3 golpes para que entre justamente en todos los diseños que tiene el molde. Horno, 170 grados, 45-50 minutos. Y una vez que haya pasado el tiempo de cocción del pound cake, lo vamos a dejar en el molde unos 10 minutos, justamente para que la masa contraiga un poco y después el desmolde sea mucho más fácil. Acá lo ven, marca súper bien la figura que teníamos trazada, y para decorarlo vamos a ponerle un poco de cacao amargo en polvo, para que entonces vaya dándole un efecto como de nevado. Al pound cake de citrus le pusimos azúcar impalpable y a este le vamos a poner cacao amargo justamente para diferenciarlo. ¿Ven? Les da como un tono muy lindo. Y después, aprovechando justamente el diseño que tiene el molde, la idea es colocar en esos huequitos que quedaron justamente un baño o un glaseado de chocolate. Yo ese baño de glaseado de chocolate lo calenté en microondas hasta que esté a unos 40 grados como para poder utilizarlo. Siempre les conviene o colocarlo en una manga o en un cornet, o si tienen de una cocina más profesional estos chinos a pistón, lo vamos a trabajar a partir de ahí. Vamos a ir colocando un poco del baño de chocolate en cada uno de estos espacios para que entonces empiecen a brillar y podamos nosotros tener un budín realmente de lujo.
Y así volvemos hoy a cocinar estos clásicos, estos budines que se vienen haciendo desde hace siglos, tradicionalmente con recetas más o menos familiares. En principio hicimos el Citrus Pound Cake, esa torta con aromas de limón y naranja y súper densa en sabor. Y después un poco más con un diseño, el Pound Cake de cacao, de chocolate, con ese glaseado y esa presentación más moderna, pero sin perder la magia de todas esas recetas antiguas que de tanto hacerse, de tanto trascender justamente en el universo de la gastronomía, siguen siendo hoy estrellas y en sabor, en presentación y en textura. Dos productos que horneamos a la manera de Gros y que espero que ustedes los reproduzcan en sus casas porque el éxito está asegurado.